Hay países que crecen mucho gracias al petróleo, como Guyana. Hay otros, como Chile, que tienen cobre para exportar. Hay otros, como nuestro país del sur, vecino, que tiene el canal, que representa una parte enorme de su economía. En general, en Costa Rica ha prevalecido la idea de que son nuestras bellezas naturales, nuestros recursos y la biodiversidad que motiva a muchísimos turistas a venir anualmente al país. Pero contrario a lo que puedan pensar, ninguna de esas fotografías es de Costa Rica, es de nuestros países hermanos centroamericanos. Entonces, ¿somos excepcionales en esto? La respuesta es contundentemente no. Un dato que quiero que tengan en mente es que Costa Rica es el cuarto país de menor ingreso per cápita en la OCDE. Entonces, ¿cómo podríamos, como país, lograr un mayor crecimiento que derive un mayor bienestar para nuestros habitantes sin contar con esos recursos naturales que tienen otros países? En economía se ha demostrado por mucho tiempo que no son esos recursos físicos los que explican las diferencias de ingreso entre países. Es algo más. ¿Qué es lo que permitiría a Costa Rica crecer y acercarse a esos países con los que nos quisiéramos comparar? Para mí, la respuesta está en el recurso más importante que tenemos, el capital humano, las personas. En esta charla quiero plantear qué podemos hacer para protegerlo y procurar que eso nos ayude a mejorar ese crecimiento del país. Antes de empezar, quiero parafrasear a Tolkien y decir que Costa Rica está cambiando. Lo siento en los datos, lo siento en las tendencias, lo vuelo en la productividad. ¿Qué es la productividad? Esta es una variable muy difícil de medir porque no se puede observar directamente, pero tiene una implicación muy directa y relacionada con el crecimiento y el bienestar. Ese es un tema que me ha apasionado por muchísimo tiempo. Mucha gente puede pensar que la productividad es producir mucho. Si produzco mucho, soy muy productivo. Pero la respuesta contundente es que eso no es productividad. Como buen economista aburrido, les voy a presentar una única fórmula, pero va a ser la última. Esta es la definición de productividad. En la parte superior podemos tener la producción de una empresa, de una región, de un país, y abajo tenemos los insumos que pueden medirse de diferentes formas. Podemos poner el ejemplo de un país, en el que arriba tendríamos el Producto Interno Bruto, que es el valor de todos los bienes y servicios producidos en un país. Y si queremos medir la productividad laboral, abajo tendríamos el número de horas trabajadas en un año. Ahora quiero que piensen quién es más productivo. Una persona que produce 100 unidades de un producto en un día, o una persona que produce las mismas 100 unidades en la mañana y por la tarde se toma un café con sus seres queridos. La respuesta es la segunda persona, quien produce la misma cantidad en menor tiempo. ¿Cómo nos comparamos? ¿Cómo podemos hacer esa relación entre la productividad entre países? Eso se puede medir. Costa Rica está en la cola inferior de productividad de la OCDE. Y eso quiere decir que para producir $1 millón requerimos más personas, más insumos, y eso en general es una noticia mala. Pero hay una noticia buena. ¿Cuál es? Poquito a poco hemos ido mejorando en la dirección correcta. Con cualquier métrica de productividad que podamos construir, vamos a observar que en los últimos 20 años Costa Rica se ha ido acercando lentamente hacia el resto de países de OCDE. Para este siguiente gráfico quiero que piensen en un 100. El 100 es la productividad promedio de los países de OCDE. En estas líneas lo que se refleja es cuál es, con respecto a ese 100, la productividad que tenía Costa Rica en ese momento particular. Vemos que alrededor del 2005 teníamos una productividad que era menos del 30% de esa productividad promedio de OCDE. Sin embargo, hubo un cambio de tendencia que ocurrió en ese momento y actualmente nuestra productividad es alrededor de un 45%. Somos, diríamos, un estudiante recuperando puntos. En el 2005 existe ese cambio de tendencia y coincide temporalmente con la llegada de mayor cantidad de empresas multinacionales al país. Durante mucho tiempo, como mencionaba Javier, estudié este tema y esas empresas que son muy productivas no solo mejoraron la productividad promedio del país, sino que han tenido un impacto en mejorar la productividad de las empresas locales,
de sus proveedores. ¿Por qué vienen esas empresas? En general, la respuesta va a estar muy vinculada con el motivo de mi charla. Yo creo que el éxito de estos últimos 20 años es que finalmente estamos recogiendo frutos de decisiones que hemos tomado como país hace bastante tiempo. Mejor educación, salud, paz, estabilidad jurídica. Tenemos muchos trabajadores que hablan un segundo idioma con capacidades técnicas enormes que participan, por ejemplo, en la manufactura de dispositivos médicos, que es nuestro principal producto de exportación actualmente, y también esas personas son el principal insumo en la producción de servicios, que actualmente es una de las actividades exportadoras más importantes. Quiero que reflexionemos un poco cuáles problemas podemos ver en ese recurso natural, que es un recurso que no vemos directamente, pero con el que nos relacionamos todos los días, porque está en las personas, en nuestros colegas, amigos, familiares. Es muy normal sentir un remordimiento cuando uno no está haciendo algo productivo, y eso a veces nos impide disfrutar el tiempo libre. Y la consecuencia inevitable es que pasamos muchas horas dedicadas al trabajo sin que necesariamente eso mejore el resultado final. Y ese es el peor escenario de productividad, dedicar muchas horas. ¿Qué podemos pensar sobre esto de Costa Rica? Resulta que en Costa Rica trabajamos demasiadas horas. Somos el tercer lugar de la OCDE en número de horas trabajadas anualmente. Tenemos 480 horas más que el promedio de países de OCDE. Si eso lo traducimos a jornadas de 8 horas, son 60 jornadas completas. Es una exageración. Además, tenemos muy pocos días libres. En Costa Rica tenemos 21 días entre feriados y vacaciones, y nos comparamos con países europeos que tienen 30, 35 días. Chile es uno de esos también. La combinación de esta, en suma con otros elementos, resulta en que Costa Rica tiene el tercer peor balance de vida y trabajo de la OCDE. Yo creo que si tenemos este recurso tan valioso que nos ha permitido crecer tanto en estos últimos años, tenemos que protegerlo. Estamos avanzando muy contundentemente en esta ecuación en la parte de arriba. Estamos produciendo bastante más. Tal vez nos tenemos que concentrar un poquito en la parte de abajo y pensar en algunas políticas públicas que nos permitirían reducir ese valor de abajo sin que afecte la parte de arriba. Y eso que tendría como resultado mejorar la productividad. Tengo algunas ideas muy personales, no del banco, no de la U, y sé que podrían ser muy polémicas, pero quisiera invitarlos a la reflexión. Un tema importante es que en Costa Rica la jornada es de 48 horas. Eso es más de 2.000 horas anualmente, mientras que la mayoría de países, conforme se han ido desarrollando, han ido reduciendo esas jornadas paulatinamente. Y aquí podemos ver esas tendencias. Yo creo que tenemos que aprovechar las tendencias globales en esa dirección. Hay experimentos muy exitosos que han demostrado que reducir el número de horas y el número de días que se dedican a trabajar no necesariamente va en perjuicio de la producción, y eso mejora la productividad. También, como vimos previamente, tenemos muy pocos días libres. Yo recuerdo en la escuela, cuando había muchos más feriados, que religiosos o no, pues los perdimos. No eran para todo el mundo, pero tal vez la decisión en ese momento de reducir ese número de días libres iba en la dirección de mejorar la productividad, lo cual no necesariamente es un movimiento en la dirección adecuada. El título de esta presentación mencionaba recurso renovable, y yo creo que ya debería ser evidente para ustedes cuál es la razón de que le puse ese título. Nuestro estado de ánimo es muy distinto después de una jornada agotadora con respecto a cuando venimos de vacaciones, por ejemplo. Hay otros elementos que podemos tomar en consideración y que deberíamos atender. Uno, que estoy seguro que han pensado en él, es que justamente el tiempo que dedicamos a transportarnos, que es en adición al tiempo de trabajo, es excesivo y muchas veces en condiciones inadecuadas. Un transporte eficiente y de calidad que pueda ayudar a movernos más rápidamente desde nuestro trabajo al tiempo que es realmente importante, nos podría ayudar. Alguien podría reaccionar diciendo que estas ideas son lujos que no podemos darnos, pero yo creo que son indispensables si lo que queremos es mejorar el bienestar de la población costarricense. Trabajar y dedicar menos horas a movernos significa que podemos dedicar
más tiempo al estudio, a nuestros amigos, a nuestra familia, al tiempo que nos ayude a reflexionar en las cosas que nos hacen humanos. Otra preocupación que es muy importante es cómo aprovechamos ese tiempo de ocio. Y yo cuando veo un mapa, una foto de nuestras ciudades, veo muy pocos espacios verdes. Por ejemplo, la Sabana o el Parque de la Paz, y además se utilizan muy poco. Yo creo que tiene que ser prioridad de nuestros gobiernos locales mejorar la seguridad y la iluminación de esos espacios para que puedan ser aprovechados en ese tiempo. Mi llamado es, tenemos que buscar formas para que nuestro bienestar se asocie más con la renovación de nuestro capital humano, en ese tiempo que no es ni de trabajo ni de transporte. En el mediano y largo plazo, esto tendría implicaciones muy favorables para nuestra calidad de vida, nuestro bienestar y el crecimiento. Dijo Krugman que la productividad no es todo, pero en el largo plazo es casi todo. Yo creo que hay mucho espacio para que con políticas públicas adecuadas podamos mejorar los resultados de productividad que acabamos de ver, para que todos y todas podamos tener un trabajo digno en el que no tengamos que dedicar tantísimas horas, que podamos llegar rápido al final de la tarde a nuestro destino y ojalá tomarnos junto con nuestros seres queridos ese café en un parque seguro y verde cerca de nuestras casas. Muchas gracias.